La historia bíblica de Josué es una narrativa de fe, coraje y cumplimiento de las promesas divinas, situada tras la muerte de Moisés y la preparación de Israel para entrar en la tierra prometida, Canaán. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el llamado a Josué se despliega en el primer capítulo del libro que lleva su nombre en la Biblia. La narrativa se abre con el Señor hablando directamente a Josué, hijo de Nun, quien había sido asistente de Moisés y se había destacado no solo por su proximidad al líder israelita, sino también por su valentía y lealtad durante la exploración previa de Canaán. Dios le dice a Josué: Moisés mi siervo ha muerto, ahora pues, levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. La promesa divina es enfática y directa, delineando la vasta extensión de tierra que se extiende desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río, el Éufrates, hasta el mar Mediterráneo, tierra de los hititas. Dios asegura a Josué que, al igual que estuvo con Moisés, estará con él, no lo dejará ni lo desamparará. Esta promesa está acompañada de un mandato claro: ser fuerte y valiente. Sin embargo, esta fortaleza no se basa en la capacidad militar o en la astucia humana, sino en la fidelidad a la ley dada a Moisés. Josué debe meditar en ella día y noche y actuar de acuerdo con todo lo escrito en ella. Solo entonces su camino prosperará y tendrá éxito. Este diálogo no es solo una transferencia de liderazgo, sino también una reafirmación del pacto que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, asegurando a Josué y al pueblo de Israel que la tierra prometida sería su herencia. Dios invita a Josué a tomar posesión de la tierra, asegurándole éxito siempre y cuando siga el camino de la ley divina. El llamado y la promesa a Josué establecen el tono de obediencia y confianza que caracterizará su liderazgo. Este comienzo solemne y esperanzador subraya un tema central en la narrativa bíblica: la fidelidad de Dios a sus promesas y el requerimiento de fe y obediencia por parte de aquellos a quienes llama. La respuesta de Josué a este llamado será crucial para la entrada y conquista de Canaán, cumpliendo la promesa que Dios había hecho generaciones atrás. Después de asumir el mando del pueblo de Israel tras la muerte de Moisés, Josué comienza a prepararse para el monumental desafío que tiene por delante: la conquista de la tierra prometida. El primer obstáculo estratégico es la ciudad de Jericó, un enclave fortificado clave para adentrarse en Canaán. Preparación de Israel. Josué, conocedor de la importancia de este primer paso, moviliza al pueblo. Les instruye para estar listos, ya que en 3 días cruzarían el río Jordán para tomar posesión de la tierra que el Señor les estaba entregando. Durante este tiempo de preparación, Josué alienta y fortalece al pueblo en su fe, recordándoles las promesas de Dios y el mandato de ser fuertes y valientes. Espionaje en Jericó. En un movimiento táctico, Josué envía secretamente a 2 espías desde Sitín para que inspeccionen la tierra, especialmente Jericó. Al llegar a la ciudad, los espías se alojan en la casa de Rahab, una prostituta cuya vivienda estaba en la muralla misma de la ciudad, lo que les proporcionaba una ruta de escape conveniente si fuera necesario. Rahab y su fe. Rahab, a pesar de su background y los riesgos implicados, reconoce la mano de Dios en los acontecimientos que se están desplegando. Ella ha oído hablar de las maravillas que el Señor ha hecho para Israel, como secó el Mar Rojo para ellos al salir de Egipto y la victoria sobre los reyes amorreos al este del Jordán. Su fe en el Dios de Israel la lleva a proteger a los espías, escondiéndolos en su tejado entre manojos de lino y desviando a los perseguidores. El pacto con Rahab. En agradecimiento, los espías acuerdan un pacto con Rahab. Ella y su familia serán salvados cuando Israel ataque Jericó, con la condición de que ella ate un cordón de escarlata en su ventana y mantenga a su familia dentro de su casa durante el asalto. Este cordón de escarlata no solo serviría como señal para los israelitas, sino que se convierte en un símbolo poderoso de salvación y fe. Regreso y reporte. Después de escapar de la ciudad y esconderse en las colinas durante 3 días hasta que los perseguidores regresen, los espías vuelven a Josué y le informan todo lo que les ha sucedido. Aseguran a Josué que el Señor ha entregado toda la tierra en sus manos y que todos los habitantes de la tierra están desalentados ante ellos. Este episodio establece las bases para la fe y la obediencia que caracterizarán la campaña de conquista de Josué.
El acto de espionaje no es solo un acto de astucia militar, sino también una demostración de confianza en las promesas divinas, un primer paso en la manifestación del poder y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. El cruce del Jordán es un relato clave en la historia de Israel y en la vida de Josué, marcando el inicio de la conquista de la tierra prometida. En la Biblia, este evento se encuentra detallado en el libro de Josué, capítulo 3 y 4. Preparativos para el cruce. Antes de cruzar, Josué ordenó al pueblo prepararse, pues en 3 días cruzarían el Jordán para tomar posesión de la tierra que el Señor les estaba dando. Los oficiales pasaron por el campamento instruyendo a la gente que, en cuanto vieran el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios y era llevada por los sacerdotes levitas, moverse, debían seguirlo a una distancia respetuosa, pues nunca habían pasado por ese camino. El mandato de Dios. Dios le dijo a Josué que ese día comenzaría a engrandecerlo ante los ojos de todo Israel para que supieran que, como estuvo con Moisés, estaría con él. Instruyó a Josué para que ordenara a los sacerdotes que llevaban el arca que, cuando llegaran a la orilla del Jordán, se detuvieran en el agua. El milagro. Cuando los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua, el río se detuvo. El Jordán se desbordaba por toda su orilla durante la época de la cosecha, pero las aguas que venían de arriba se detuvieron y amontonaron en un gran montón a gran distancia, en una ciudad llamada Adam, cerca de Zaretán, mientras que las aguas que descendían hacia el mar de la Arabá, el mar muerto, se cortaron completamente. Así, el pueblo cruzó frente a Jericó. Las 12 piedras. Josué llamó a 12 hombres, uno de cada tribu, y les mandó que, cuando el arca del Señor y los sacerdotes hubieran cruzado, tomaran 12 piedras del lecho del río, del lugar donde los sacerdotes habían parado firmemente, y las llevaran consigo para establecer un memorial. Estas piedras servirían como un signo entre ellos. En el futuro, cuando sus hijos preguntaran qué significaban esas piedras, explicarían que las aguas del Jordán se cortaron delante del arca y que estas piedras serían un memorial para los hijos de Israel para siempre. La finalización del cruce. Cerca de 40,000 hombres armados para la batalla cruzaron el río hacia las llanuras de Jericó, listos para la guerra. Los sacerdotes que llevaban el arca permanecieron en el centro del Jordán hasta que todo se completó según lo mandado por Moisés y dicho por Josué. Tan pronto como todos cruzaron y los sacerdotes con el arca avanzaron, las aguas del Jordán volvieron a su lugar y fluyeron como antes. Consecuencias del cruce. Este milagroso cruce reafirmó la autoridad de Josué como líder de Israel y demostró la presencia y el poder de Dios con su pueblo, proporcionando un poderoso acto de fe para las batallas y conquistas que les esperaban en Canaán. El cruce del Jordán fue tanto un acto fundacional para la nación de Israel como un signo perdurable del poder salvífico y la fidelidad de Dios. La narrativa de la batalla de Ai y la alianza con Gabaón se encuentra en el libro de Josué en los capítulos 7 al 9 y presenta tanto el fracaso como la restauración de Israel en su conquista de Canaán, así como la astucia de los gabaonitas para asegurar su supervivencia. Fracaso y pecado en Ai. Después de la impresionante victoria en Jericó, Josué y los israelitas se enfrentan a la pequeña ciudad de Ai. Confiados en una fácil victoria, Josué envió solo una fracción de su ejército para tomar la ciudad. Sin embargo, para su sorpresa, son derrotados y obligados a huir. Josué y los ancianos de Israel se lamentan ante el arca de la alianza, preocupados por el impacto que esta derrota tendría en la moral y en el temor de los enemigos hacia Israel. Dios revela a Josué que la causa de la derrota es el pecado dentro del campamento. Un hombre llamado Acán había tomado objetos prohibidos de Jericó, violando el mandato divino. Este acto de desobediencia había roto la relación de Israel con Dios, lo cual se reflejaba en su falta de éxito. Juicio y castigo de Acán. Siguiendo la dirección de Dios, Josué confronta a Acán, quien confiesa su pecado. Acán y todo lo que le pertenecía fueron llevados al valle de Ase, donde fue apedreado y quemado por toda la comunidad, restaurando así la relación con Dios. Victoria en Ai. Con la restitución hecha, Dios instruye a Josué a tomar Ai. Esta vez, Dios da a Josué un plan detallado que incluye una emboscada. Los israelitas fingen una retirada como la primera vez, atrayendo a los hombres de Ai fuera de la ciudad.
Cuando Ai queda desprotegida, un grupo escondido entra y prende fuego a la ciudad. Los hombres de Ai, atrapados entre los israelitas que ahora se vuelven desde la huida fingida y sus propias puertas en llamas, son derrotados completamente. El rey de Ai es capturado y ejecutado, y la ciudad es destruida, como fue Jericó. Esta vez, sin embargo, los israelitas pueden tomar despojos como Dios lo había permitido. La astucia de Gabaón. La historia continúa con los gabaonitas, que, habiendo oído hablar de las conquistas de Israel y temiendo por sus vidas, recurren al engaño. Se disfrazan de embajadores venidos de una tierra distante, con ropas viejas y provisiones marchitas, para crear la ilusión de un largo viaje. Engañan a Josué y a los líderes israelitas haciéndoles creer que no son habitantes locales y logran hacer una alianza con ellos, jurando paz y servicio. Descubrimiento y resolución. Pocos días después, los israelitas descubren que los gabaonitas son en realidad sus vecinos y se dan cuenta del engaño. Debido al juramento hecho ante Dios, los israelitas no pueden atacar a los gabaonitas, pero como consecuencia de su engaño, los gabaonitas son condenados a ser siervos, leñadores y aguadores para la congregación y para el altar del Señor. Significado y lecciones. Estos episodios destacan varias lecciones importantes: la seriedad del pecado y sus consecuencias, la necesidad de la consulta y dependencia de Dios en todas las empresas, la misericordia y el perdón divinos tras el arrepentimiento y la astucia humana frente al peligro inminente. La alianza con Gabaón también sirve como un recordatorio de la importancia de la integridad y la fidelidad a la palabra dada, incluso cuando se ha obtenido bajo falsas pretensiones. Las campañas del sur y del norte son dos eventos cruciales en el libro de Josué que describen la conquista de la tierra prometida por los israelitas bajo el liderazgo de Josué. Campaña del sur, Josué 10. Después de la caída de Jericó y Ai, los reyes cananeos se dieron cuenta de la amenaza que representaba Israel. Adonisedec, rey de Jerusalén, preocupado por la alianza de Gabaón con Israel, formó una coalición con otros 4 reyes cananeos para castigar a Gabaón por su traición. Los gabaonitas pidieron ayuda a Josué y a los israelitas. Josué y su ejército marcharon toda la noche desde Gilgal y sorprendieron a la coalición cananea con un ataque repentino. Los israelitas lograron una gran victoria, pero mientras perseguían a sus enemigos en retirada, Josué pidió a Dios un milagro para tener más tiempo y completar la victoria. Dios intervino con un granizo milagroso que mató a más enemigos que las propias espadas de los israelitas y, en respuesta a la oración de Josué, el sol se detuvo en medio del cielo y se retrasó la puesta por casi un día entero. Tras este prodigioso suceso, los reyes enemigos huyeron y se escondieron en una cueva en Maqueda. Josué ordenó que la boca de la cueva fuera sellada hasta que toda la persecución terminara. Luego, los reyes fueron traídos ante Josué, ejecutados y colgados en 5 árboles hasta la tarde, como signo de maldición divina sobre el mal. Después de este evento, Josué y su ejército regresaron a Gilgal, pero no se detuvieron allí. Continuaron su campaña hacia el sur, conquistando ciudades clave como Libna, Laquis, Eglón, Hebrón y Debir. La conquista del sur fue completa y efectiva, dejando a Israel en control de grandes porciones de Canaán. Campaña del norte, Josué 11. Al oír las noticias de las victorias israelitas, Jabín, rey de Jase en el norte, organizó su propia coalición de reyes cananeos para luchar contra Israel. Este ejército, descrito como vasto como la arena del mar, con una gran cantidad de caballos y carros de guerra, se reunió en las aguas de Merón para enfrentarse a Israel. Nuevamente, Dios instruyó a Josué, diciéndole que no temiera y prometiéndole una victoria aplastante. Siguiendo las órdenes de Dios, Josué y su ejército realizaron un ataque sorpresa contra el ejército cananeo y lo derrotaron completamente. Josué siguió el mandato de Dios de inhabilitar los caballos y quemar los carros de guerra, signos de poder militar en ese tiempo. Después de la victoria en Merón, Josué lideró al ejército israelita en una serie de batallas que culminaron con la quema de Jase, la ciudad más importante del norte. La conquista de la región del norte aseguró casi toda la tierra de Canaán, aunque algunos bolsillos de resistencia permanecieron.
La campaña del norte concluyó la fase principal de las operaciones militares de Josué en Canaán, consolidando la presencia de Israel en la tierra y cumpliendo la promesa que Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. En su ancianidad, Josué instó a Israel a seguir conquistando las tierras restantes y a mantenerse fieles al pacto con Dios para asegurar su lugar y prosperidad en la tierra prometida. Tras las victorias en las campañas militares de conquista, Josué procedió con la tarea de repartir la tierra prometida entre las tribus de Israel. Esta distribución fue ordenada por Dios y realizada en presencia del sumo sacerdote Eleazar, Josué y los líderes de las tribus. El reparto se llevó a cabo en Silo, donde se había establecido el tabernáculo de reunión, y se hizo según la dirección divina, muchas veces recurriendo a sorteo para asignar las porciones territoriales. La tierra al oeste del Jordán fue dividida entre 9 tribus y media, mientras que las otras 2 tribus y media ya habían recibido su herencia al este del Jordán, como había sido acordado antes de cruzar el río porque habían pedido esas tierras y Josué había accedido, a condición de que sus hombres lucharan junto al resto de Israel en la conquista del oeste del Jordán. Cada tribu recibió un territorio específico, adecuado a su tamaño y necesidades. La tribu de Leví, encargada de los deberes sacerdotales y religiosos, no recibió una porción territorial específica como las demás tribus. En cambio, les fueron asignadas ciudades específicas dentro de los territorios de las otras tribus, incluyendo ciudades de refugio establecidas para aquellos que cometían homicidios sin premeditación. El pacto. La distribución de la tierra no fue solo un acto administrativo, sino también un acto de pacto. Era el cumplimiento de la promesa hecha a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob y a su descendencia después de ellos. La posesión de la tierra estaba condicionada a la obediencia a las leyes de Dios y al rechazo de la idolatría de los pueblos circundantes. Al final de su vida, Josué convocó a todas las tribus de Israel en Siquem, un lugar de importancia histórica y espiritual, ya que fue el primer lugar en Canaán donde Abraham construyó un altar al Señor. Allí, Josué recordó al pueblo la historia de su relación con Dios, desde Abraham hasta su propio tiempo, y los grandes actos que Dios había realizado en su favor. Josué desafió al pueblo a elegir ese día a quien servirían. Como un acto simbólico y solemne, puso delante del pueblo una gran piedra bajo una encina cerca del lugar santo, que serviría como testigo de la renovación del pacto entre Israel y su Dios. La gente reafirmó su compromiso de servir y obedecer al Señor. La renovación del pacto en Siquem fue un momento crucial en la historia de Israel, uno que reafirmó su identidad como pueblo de Dios y su responsabilidad de vivir de acuerdo con las leyes y los estatutos divinos en la tierra que les había sido dada. La historia de Josué y el reparto de la tierra destaca la fidelidad de Dios a sus promesas y la importancia de la respuesta humana a esas promesas mediante la obediencia y la fidelidad. En sus últimos días, Josué reunió a las tribus de Israel y les recordó las obras que Dios había hecho por ellos, instándolos a reafirmar su pacto con Dios y a rechazar los dioses de los pueblos circundantes. Josué murió a la edad de 110 años y fue enterrado en su heredad en Timnat-Sera. La historia de Josué es fundamental en la narrativa del Antiguo Testamento, destacando temas de liderazgo, fidelidad a los mandatos divinos y la conquista de la tierra como parte del plan de Dios para su pueblo escogido.